soy ingeniera Marta Ibáñez y trabajo acá en el laboratorio hace 40 años más o menos. Y lo que hacemos, esta parte que vamos a ver, es el área de molienda. Está acá. Quiero enseñarles uno a uno los equipos para que puedan después reconocerlos, ¿okay? Estos son molinos para hojas y para tallos. Acuérdense que todo el producto que va a ser molido debe estar con una humedad tal que le permita pasar, ¿okay? Entonces para esto máximo es 14% de humedad. En el caso de las hojas y tallos en este equipo sí debe ser secado un poco más porque si no se atracaría, ¿okay? Luego tenemos un Ciclotec, que es una molienda integral. Vamos a abrirlo para que vean cómo es por dentro. Este es para granos como trigo, cebada. Más pequeños. Sí, pero es integral. Cuando hablamos de integral, es un grano entero, no todas sus partes, todas las fracciones, pero acá se le coloca una malla que puede ser de medio milímetro, 1 milímetro, depende del tamaño de partícula que ustedes deseen. Y normalmente lo que hacemos es para un análisis proximal, que es, a ver qué cosas es un análisis proximal. Cálculos de humedad, para realizar cálculos de humedad, cenizas, proteínas. Ya, exacto. Entonces, ahí no necesitamos que las fracciones sean de diferentes tamaños, las partículas que sean de diferente tamaño. Entonces, todo va a tener un solo tamaño acá, ¿no? Este es un molino de discos. Simplemente se coloca acá una muestra en el frasco y va moliendo. Si nosotros quisiéramos de diferentes tamaños de partícula, sí necesitaríamos, bueno, para empezar, que es un molino Brüller semi-industrial, y que es un Braun Quadromat Junior. Los dos me separan en partículas. ¿Por qué? Vamos a ver. Atrás tenemos una tolva de alimentación y tenemos unos rodillos que si ustedes se acercan y lo tocan, me gustaría que lo tocaran para que vean. Ese es un molino, es un rodillo estriado, ¿no? Entonces acá me va a romper el grano y por aquí, este es un molino liso, ¿no? Y eso hace que rompa el grano en diferentes fracciones. Luego tenemos tamices, como este de acá. Estos tamices me van a ayudar a separar esas diferentes fracciones, ¿ya? La fracción más grande, que sería la del salvado, la cubierta del grano. Luego tenemos el granillo o moñuelo, que sería parte de salvado, pero un tamaño de partícula más chico, y parte de la harina, pero con una granulometría mayor. Por eso se separan, ¿cierto? Tamices. Luego acá adelante van, atrás creo que están los cajones. Ya en esos cajones se recibe lo que es la harina flor. Si ustedes ven aquí, lo he separado. Esta es la harina flor. Y cuando tenemos los tamices, va a ir al fondo, porque el grano de finura es menor. Este sería el intermedio, que sería el moñuelo, que como ustedes ven, tiene parte de salvado, pero la harina más gruesa. Entonces, se va a poder separar en el medio y arriba, que haría la parte más gruesa, que sería el salvado, ¿no? Esa es la separación de si ustedes juntan los tres, van a tener una harina integral, pero de diferentes tamaños de partículas, lo cual pueden ustedes separar por los tamices. Pueden usar un pan mezclando todo, pero también pueden hacer un pan con un mismo tamaño de partícula. ¿Con cuál sale mejor? Algunos me dicen con que yo separo las fracciones, entonces se ve el salvado en la hogaza del pan. No, acá simplemente el pan es más oscuro. ¿Ah? ¿Esa máquina es para unificarlo? ¿Perdón? ¿Esa máquina de ahí para unificarlo? ¿Esto? Ajá. Es un molino. Okay. Es un Ciclotec, una molienda integral. Todo lo que tenemos aquí es en pequeña escala, ¿no? Son experimentales. Esta es una molienda integral, pequeñas muestras, 50, máximo 100, porque el motor se recalienta. Este es otro molino igual de este, como el molino de hojas. En el de atrás sí son más o menos 5 kilos, a partir de 5, porque tiene tantas partes, trabaja con sifones que van jalando el producto, que es difícil. Y si ustedes quieren recuperar parte de en el salvado, se puede quedar adherida parte de la harina. Entonces la forma de recuperar es en ese equipo, que es un recuperador de granos, ¿no? Es simplemente un tamiz que va golpeando el salvado y va separando lo que se le ha pegado, ¿cierto? ¿Ya? El de aquí es un molino
este sí es pequeño, este es experimental, un Bravener 421. Igual, aquí va un tamiz circular que nosotros al colocar el grano aquí, el tolva de alimentación, acá dentro también tiene rodillos, que ahora los podemos abrir para que vean cómo son. Entonces, en esto recoge la harina en este cajón, ¿no? Y como es un tamiz, va a caer una parte abajo y la otra se va a salir y salen en este cajón, en este pequeño, ¿ya? Ahora, nosotros como tenemos un rotap, que es un tamizador oscilatorio, le coloco los tamices que me van a ayudar a separar las fracciones, que sería la de 500, 250 y 125 milimicras, perdón. Eso va a hacer que yo pueda salvado, granillo y harina, ¿no? Entonces lo hago simplemente que caiga todo el grano, se muela y todo cae en el cajón y de aquí lo llevo al rotap. Eso es porque lo quiero hacer más rápido, porque acá sí demora. Vamos a abrir este para que vean cómo es y después les explico la parte del acondicionamiento. Viene así. Acá tiene también una abertura para que ustedes, de acuerdo a cómo quieran que vaya cayendo el grano, pueden abrirlo todo o de a pocos, ¿no? En cambio, acá sí se recomienda que lo hagan de a pocos porque se suele atracar entre los rodillos o entre las escobillas, que ahorita les van a ver. En cambio, en el Bühler, que es el grande, ahí se pueden echar sus 5 kilos, la cantidad que soporte esa tolva, y va a pasar de a poco, ¿sí? Vamos a ver. Esta operación se hace entre muestra y muestra porque las escobillas siempre se llegan a tapar, se saturan de harina y se supone que las escobillas limpian los rodillos. Entonces, si está saturada ya no van a hacer su función. Acá tienen los rodillos estriados, separación, y estas son las escobillas que les digo que limpian el rodillo. Entonces, esto va a trabajar. No sé si puedes ayudarme a prender ahí arriba. Súbete la palanca naranja. Ya. Entonces, vamos a encenderlo para que vean cómo funciona. Estas escobillas salen, igual, se limpian, se vuelven a colocar. Entonces, cuando se prende, va en un sentido. Si nosotros cambiamos acá atrás, que está esta cuchilla, para cambiar la dirección, va a hacer que los rodillos se hagan al contrario y pueden limpiarse, ¿no? Si tienen atacado grano, al ir en contra lo van a tirar el grano y van a empezar a pasar por los 4 rodillos, ¿sí? Vamos a ver. No quiere funcionar. No, ese es otro. Bueno, después voy a tener que vengan a revisar. Pero la idea es que esto va a funcionar. Y ahorita no tengo nada atacado, así que no sé el motivo por el cual no funciona. A lo mejor espero al técnico para que venga a ver. ¿Ya? Pero esto es la tolva, se para y el tamiz circular ayuda a que se tamicen los granos.Igual, si yo quisiera recuperar de la parte, tendría que ser la parte que cae acá en el cajón pequeño, ese salvado y el moñuelo que están juntos, ¿no? Entonces eso lo puedo pasar al otro equipo para que tamice. Igual acá tienen, ven ustedes, este tamizador, eso gira y es lo que hace que caiga la harina en la parte del cajón y arriba queda la parte más grosera, ¿no? Ahora, me gustaría explicarles cómo hacemos nosotros el acondicionamiento. Tenemos estos 2 equipos, que son perladores. Lo que nos va a hacer es raspar el grano, ¿ya? ¿Por qué necesitamos raspar el grano? Necesitamos conocer la dureza para saber cuánto de
qué porcentaje de humedad necesitamos alcanzar para que las fracciones se puedan separar al momento de la molienda, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos conocer primero? La humedad inicial. Conociendo la humedad inicial, y por ejemplo, tengo 500 gramos que quiero moler, si yo directamente los moliera tal cual, con la humedad que está, podría salirme la cantidad de harina, pero no sería la conveniente. ¿Por qué? Porque el salvado, al no estar acondicionado, o sea, humedecido, ese grano, lo más probable es que se rompiera en unas partículas más pequeñas que las que yo necesito. Entonces, si el grano está húmedo, al pasar por los rodillos, lo que va a hacer es como pelarse, ¿no? Y al pelarse, ese salvado no va a estar tan menudo. Por lo tanto, ese va a pasar a los cajones de la parte de atrás, que atrás hay un cajón para salvado y otro para el granillo, son dos blancos, ¿verdad? Entonces, sí, por eso es que necesito hacer ese condicionamiento, para que las fracciones se separen lo mejor posible. Ahora, ¿cómo hago el condicionamiento? Les explicaba. Tengo la humedad inicial, entonces yo necesito conocer la dureza. Yo coloco acá 20 gramos de granos y luego el equipo adentro tiene un pulidor, es una piedra pulidora, raspa, y luego lo que quede, eso lo peso, ¿ya? Acá queda lo que es el morón, lo que le llaman morón, que es el grano perlado. El proceso es justamente eso, de raspar el grano. Ya, con eso yo lo llevo a tablas, esa dureza, y por ejemplo son rangos, por decirles 20 a 30, 31 a 40, eso me va a dar una humedad deseada para separar esas fracciones. Entonces, si yo tengo una humedad inicial de 14 y mi humedad deseada puede ser 15, 16 o 17, ¿qué tengo que hacer? Humedecer el grano. ¿Qué tanto? Hay una fórmula que me permite saber cuántos mililitros de agua yo tengo que añadir para que alcance esa humedad, ¿no? Y esa fórmula integra la cantidad de material que yo tengo. Puede ser 500 gramos, 1000 gramos, se trabaja en gramos, unidades de gramos, ¿no? Teniendo esa cantidad de agua, me va a servir la dureza, parte de la humedad deseada, también para saber si la textura del grano es suave o es dura, me va a permitir saber si lo voy a tener 24 o 48 horas en esa cantidad de agua, ¿no? Entonces se coloca el agua, se hace que se impregnen los granos, se mantiene en un recipiente y pues a las 24 horas, si es suficiente, ya procedo a moler. Si son 48 horas las necesarias, siempre se recomienda que 30 minutos antes de la molienda se le haga un segundo acondicionamiento, que consta colocar un poco más de agua, ¿qué cantidad? El 10% de lo que inicialmente se coloca, ¿no? Y ahí se espera esa media hora y ya se procede a la molienda, ¿no? Entonces eso me va a permitir que yo aumente la cantidad de harina que voy a sacar. Si por ejemplo yo empecé con 1 kilo, si yo lo hago directo es a partir del kilo que eché, pero si yo lo hago condicionando, ya desde el hecho que yo condiciono el material, ustedes van a darse cuenta si lo pesan antes de moler, que ha incrementado ese peso, ¿no? Entonces para decirte, era 1000 y subió a 1100, 1200, solamente con ese incremento de agua. Es válido, y ustedes lo muelen y van a obtener más harina, y su rendimiento se va a basar en el kilo inicial, no en el que aumentó por el acondicionamiento, sino sobre el kilo inicial, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un marinero me dice quiero que tenga 80% de harina, y ustedes muelen su kilo y le sale 700, en mejor de los casos, de harina, ¿qué implica eso? ¿Qué porcentaje de rendimiento? 70, ¿no? Ya. ¿Y qué me ha pedido? 80. ¿Qué harían ustedes? Humedecer. No, ya. No. Formaría una masa. ¿Y cómo voy a humedecer algo que ya está molido? Acuérdense que al moler yo tengo 700 gramos de harina y atrás tengo salvado y tengo granillo. ¿Puedo volver a moler eso? Pues, ¿cuál molerías? Granillo. ¿De granillo? Granillo, claro, porque acuérdense que cuando les definí al comienzo qué era cada fracción, el granillo representaba una parte de salvado más fino y una parte de harina más gruesa. Si yo lo muelo, voy a obtener la finura que necesito, pero voy a tener, no puedo separar el salvado del granillo, y eso que tengo ahí en el granillo, sino que voy a tener
mayor rendimiento, o sea, en este caso es la extracción, a eso se llama la extracción, ya, porque ya es algo que yo puedo manejar. El rendimiento harinero no lo manejo, porque tú mueles y lo que sale es tu rendimiento, tu porcentaje de extracto va a ser en función de lo que el cliente les pida, pero también esa harina va a estar un poco más oscura porque tiene parte del salvado, porque en el salvado está el color del grano, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedes interpretar eso con tu contenido de cenizas? Si el contenido de cenizas es alto, sabes que tu porcentaje de extracción ha sido más alto, ¿ya? Más, por ejemplo, si es una harina extra, tiene que ser menos del 1% de cenizas. Si tiene más, entonces posiblemente tú puedas, así teniendo el material, decir, esta tiene un alto porcentaje de extracción, tiene mayor cantidad de cenizas, tiene más micronutrientes, pero es una harina que no cumple lo que son las harinas especiales, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos una harina integral y tenemos una harina flor, acuérdense que normalmente ahora por ley las harinas flor se tienen que fortificar, ¿no? Cuando tú las fortificas le das mayor contenido de micronutrientes. Entonces eso la hace quizás más valiosa que una harina integral, porque realmente las harinas integrales no las fortifican, porque aducen de que ya el hecho de ser un grano entero ya está con todos sus nutrientes. En cambio la otra, que es pobre porque le han quitado todo, le da un poco más, ¿no? Al darle un poco más, la hacen, desde el punto de vista nutricional, quizás más atractiva que una harina integral, ¿no? Pero para eso siempre se recomienda que los panes, que son harinas blancas o harinas integrales igual, les den un plus, colocándoles, no sé, pues linaza, chía, otras cosas más que ser un pan simple, ¿no? Entonces siempre tengan en cuenta esos detalles. Ahora, vamos un ratito, quiero llevarles a la otra sala. Ya, bueno, esto es lo que obtenemos del perlado, ¿ya? Este es en el caso de trigo, por ejemplo. Ahora, en el caso de cebada, también se recomienda que antes de moler, para utilizar la panificación, por ejemplo, ustedes perlen el grano, en el caso de la cebada. ¿Por qué? Porque la cebada tiene una cáscara que es un poco más difícil nosotros de asimilarla y puede dañar nuestro intestino delgado. Entonces siempre se recomienda quitarle las primeras capas y bueno, estos son los equipos que harían eso, pero sin grande, ¿no? ¿Ya? Pero este es el caso del trigo. El de la cebada es más blanco el endospermo y el perlado es justamente eso, es como una perla, ¿no? Son más redondeados, esos son más largos, ¿no? Es al mismo tiempo. Ahora, esto de aquí son hojuelas, estas son hojuelas de quinoa, ¿eh? Y los voy a llevar, que conozcan el equipo con el cual hemos hecho estas hojuelas de quinoa. Vamos a llevarlo con todo para allá. ¿Alguna pregunta de aquí? No sé si me he olvidado de algo. Acondicionamiento, molienda, creo que nada, ¿no? Porcentaje de extracción, yo creo que ya está. Si Las cenizas se miden de mayor cantidad de harina, ¿no? De la harina flor, mira. Sí. Pero al momento de hacer la molienda, precisamente se ve la variación de ceniza para ver si es una harina de mejor calidad o de mala calidad. O sea, cuando tú ya obtienes tu producto final, sobre ese empiezas a hacer toda la evaluación de proteínas, cenizas, y eso define qué calidad tiene tu harina. Tiene más ceniza y menos calidad. Es menos calidad desde el punto de vista de las normas técnicas que te definen una harina flor. Pero de repente tú no quieres una harina flor, quieres una harina que tenga mayor extracción, mayor contenido de nutrientes. ¿Cómo harina flor? O sea, harina flor se le dice a la harina blanca, la que venden así embolsada para hacer panes, galletas, es harina flor, que puede ser de gluten fuerte, gluten suave, dependiendo de la elasticidad o tenacidad que tenga esa harina, que para eso tienes que hacer otras pruebas, en este caso de la proteína principal del trigo, que es el gluten, ¿no? Pero también pensemos que como proteína no es tan buena para el punto de vista de salud, porque esas son prolaminas, proteínas, que si comparamos con las albúminas y globulinas, que todas esas conforman la cantidad de proteínas, las diferentes clasificaciones, las albúminas y las globulinas son de mejor calidad desde el punto de vista de asimilación por nosotros. O sea, ¿para qué sirven los otros grupos? Para conseguir el gluten. Pero si tú quieres una mejor calidad, te vas por las albúminas y las proteínas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hacer pan, pero combinando estas dos proteínas.
Las globolinas las conseguimos de la quinoa, por ejemplo, y las albúminas del huevo, ¿no? Entonces a la hora de hacer tu pan, le pones todo eso, vas a tener un alimento de mejor calidad. ¿Ah? Gracias. Ahora, vamos a ver. Los tamices, para que reconozcan cómo son más o menos de este tipo, ¿ya? Ahora te los llevo para que vean el de harina, porque esto de aquí, esto en el caso de quinoa, según la norma técnica peruana, me pide que los granos de quinoa los separes grandes, medianos y pequeños, ¿ya? Esta es la de 2 milímetros, les enseño para que conozcan cómo son las mallas. Como ustedes ven, la abertura de la malla es redondeada, eso es por los granos. O poner granos de quinoa, kiwi, charañigua. ¿Eh? Los granos grandes, cuando yo coloco, como es pequeño, tiene un diámetro de 8 pulgadas, es pequeño, solamente estamos colocando 10 gramos como máximo. Justo ayer en una práctica me estaban colocando tamiz y de repente me decían, ya acá está, porque para hacer zamboninas, una de las variables puede ser el tamaño, entonces la reducimos y tiene que ser poca muestra, porque si yo pongo mucha muestra al tamizar, ¿qué va a pasar? Posiblemente se llene todo y yo crea que las que quedaron son todas las que son y de repente hay unas pequeñitas que no han podido pasar, ¿no? Por eso siempre se recomienda que tengan cuidado con la cantidad que ustedes van a poner al tamizar. Según la norma, la de 2 sería para granos grandes, que podría ser como para qué creen ustedes. ¿Qué recomendarían? ¿Para qué tipo de Quinoa, estamos hablando de quinoa. La de 2. ¿Ah? La de 2, que es el grano más grande, es una norma técnica peruana, me piden que lo use para semillas, ¿ya? Siempre hay que poner lo mejor para semillas, ¿también? En cualquier grano, siempre lo mejor para semillas, se resguarda. Y luego, la que pasa al medio, podría ser como para consumo, tal cual, como grano, y también como hojuelas. ¿Por qué? Si yo pusiera hojuelas de pequeñito, serían pues insignificantes y me bajaría la calidad, prácticamente como harina sería, ¿no? Entonces, hablando de eso, ¿qué usaría la última? Harina, ¿no? Entonces, a lo que voy es que cuando les traen una muestra, uno en la caracterización siempre coloca el porcentaje de lo que se retiene más en una de las mallas. Pero si yo retuviera más en la última, no la descartaría, le diría, úsala pero para harina, ¿no? Nosotros siempre cuando hacemos las evaluaciones, no solamente es entregar resultados, sino dar observaciones y hacer mejoras en cuanto al producto, darle las recomendaciones del caso, ¿ya? Ahora quiero pasar a que conozcan el equipo que está atrás de ustedes, que es este de la derecha. Este es una cosa, este de acá, ¿ya? Esta es una laminadora. Si ustedes se acercan a ver, tiene 2 rolillos, ¿lo ven ahí? A ver, acérquense, ya lo conozco, ¿ya? Ahí hemos trabajado esto. Ahora, quisiera que más o menos, en base a lo que les he explicado de trigo, haz de cuenta que yo tengo acá mi quinoa y quiero trabajarla. ¿Qué creen que podría hacer primero? ¿Pongo de frente mi quinoa o qué podría hacer? Acondicionar. ¿Qué haría? Verificar si me da. Pero siempre... ¿Ah? Dar la dureza y luego la Ya, en este caso dureza ya no. Simplemente podría ser una prueba, pero porque todavía, por ejemplo, yo estoy en 0, yo no sé qué humedad necesito para hacer una prueba. Entonces, me convendría sí saber la humedad inicial, pero también para saber cuál es la humedad deseada, porque no tenemos tablas para ver humedades deseadas de acondicionamiento para ningún producto. Entonces, nosotros empezamos echando un puñado y vemos qué pasa. Si realmente pasa esto, sí sería bien, porque he obtenido una hojuela. Pero si obtengo polvo, ¿qué significa? Que el grano está muy seco, se ha simplemente partido, se ha hecho polvo. Si es muy húmedo, ¿qué puede pasar? Una masa tipo masa aguantada. También sería bueno, pues masa aguantada en kilo. Ya, pero en este caso lo que queremos es una hojuela. Entonces, tendríamos que ir probando la humedad hasta obtener este producto, ¿ya? Y acá en esta bandeja se recibiría el material, ¿no? Es bien sencillo, o sea, es solamente acondicionar el grano, echarlo de a poco, porque si no llega un momento, como en el otro caso, ustedes echan mucho, se pueden atacar los rodillos. En este caso puede ser que los rodillos ya no quieran avanzar, entonces tenemos que liberarlos, y en este caso no es que yo puedo para adelante o para atrás, entonces o tengo que sacarlos y echarle a pocos, ¿no? Lo ideal es hacerlo de a pocos el trabajo. Luego de acá, esto tenemos, es una escarificadora, que en el caso de la quinoa nos sirve para separar
el pericarpio, el grano. ¿Por quí? Porque ahí en la parte externa se encuentra la saponina, que es un compuesto amargo que nos hace que no querramos pues, utilizarlo, y es cuando se compone en el organismo, ¿no? Ahora, ¿qué usaríamos? Porque acá recibimos de todas maneras la saponina. Es un insecticida natural. Y siempre la recomendación, cuando compran la quinoa, los que van a procesar, les decimos que si no lo van a continuar ya comercializando y lo van a tener guardado, todavía no hagan esta prueba. ¿Por qué? Porque la saponina es una protección natural del grano. Si ya no la tiene, ¿qué va a pasar? Los insectos se lo van a comer, ¿no? Polillas, que es malo por el calor, más polillas. Entonces siempre es ese detalle, ¿ya? Protección natural, se usa también en la industria cosmética, como pueden echar a las plantas también, digo yo, ¿no? Eso las protege, ¿ya? Es igual acá, es toda la alimentación, ingresa, avanza y acá cae en un saco, ¿no? Puede partirse un poco, así que hay que tener cuidado ese detalle. Y bueno, cuando hacemos la desaponificación de los granos, siempre debemos tener en cuenta si la quinoa es dulce, es amarga, porque ese es el proceso de desaponificación. Si es dulce, puede ser simplemente en seco, que sería este proceso. Si es, bueno, dependiendo si ustedes están en provincia y tienen agua, más agua que acá, entonces pueden usar el método de lavado como este. Es una lavadora que igual tiene unas paletas. Cuando echamos la quinoa y el agua, las paletas se van a agitar el agua y van a formar espumas, ¿no? Entonces la correlación positiva en la formación de espuma por el contenido de saponinas nos va a ayudar a determinar si son quinoas dulces, amargas, por la altura de la espuma. Eso lo hacemos en un equipo con tubos de ensayo, y es un equipo que se ha trabajado con la Facultad de Industrias, porque un alumno, para hacer su tesis, y en colaboración con la Universidad de Ingeniería, le construyó el equipo, ¿no? Ya no lo puedo ver. Ya, entonces el de acá es una tostadora de cereales, que también vemos lo que es humedad y tiempos, ¿ya? Entonces tenemos que ver la cantidad de calor que se necesita y el tiempo para determinar el tostado de grano, ¿no? Hasta ahí no me hacen. Ya. Muchas gracias. Gracias.